jamás conquistado, al pueblo chinanteco que en 1530 enfrentó a los españoles. Debe de servir para reivindicar al pueblo triqui, que en 1823 fue el primero que declaró autonomía en la independencia nacional. Ese bastón debe servir para reivindicar a los pueblos amuzgos, a los cuicatecos, a los chontales, a los chocholtecos, a los chatinos, a los guaves, a los iscotecos y a los zoques, y por supuesto a los mazatecos. Debe de servir para reivindicar la lucha del sureste, aquella que se funda en la cultura olmeca, allá en la Venta en Tabasco, en su tierra, allá en Tres Zapotes, Veracruz, o en la cultura maya, allá en Chichén Itzá, en Yucatán, en Tulum, Quintana Roo, o en Palenque, Chiapas, y por supuesto Calakmul en Campeche. Señor presidente, decía Aristóteles que hay que tratar igual a los iguales, pero desigual a los desiguales. Compartimos como usted esa visión de un México profundamente desigual. Y es ahí, si entendemos por justicia que hay que tratar desigual a los desiguales, que es simple. La relación entre la federación y los pueblos originarios ha sido que ha faltado justicia social. Nos ha marcado la ruta claramente Benito Juárez. Benito Juárez entendió de manera sencilla y de manera práctica el federalismo. Fue Benito Juárez el que dijo: en mi quehacer político no debo de estar guiado por los deseos de pequeños grupos. Debo de estar guiado por la voluntad nacional. Es ahí, señor presidente, en donde tenemos entonces que preguntarnos: ¿qué federalismo queremos? ¿Un federalismo plano, como lo señala algunos en la ciencia política o la teoría constitucional, como un proceso político o una estructura jurídica? O más bien, como decían nuestros maestros, que hay que saber leer entre líneas la facultad constitucional de aquellos líderes que están por encima del momento y de la coyuntura. Es ahí, en ese federalismo, señor presidente, aquel en donde, como usted ha demostrado que es el primer presidente que ha recorrido los 570 municipios de Oaxaca, los 417 de usos y costumbres, en donde el federalismo entendemos que es solidaridad, que es sentido de urgencia, que es entender el dolor de la gente. Y ahí es donde está la oportunidad. Así estuvo la oportunidad en el norte de México cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, en donde llegó el desarrollo, el empleo y la infraestructura. Y hoy la zona franca que usted propone. Ahí es donde entendemos por qué el norte ha crecido 3 veces más rápido que el sur de México. O por qué el centro y el Bajío ha tenido la infraestructura para poder tener la industria automotriz o aeronáutica y le ha permitido crecer 2 veces más rápido
que el sureste de México. Por eso hoy, con respeto, pero también con firmeza, le decimos al norte, le decimos al este y le decimos al oeste que son tiempos del sur, por primera vez, del suroeste y del sureste de México. Señor presidente, en Oaxaca pregonamos el federalismo, no aquel que soy federalista cuando me va bien y soy centralista cuando no me toca nada. Hoy queremos desde Oaxaca escribir la nueva narrativa de México. Lo queremos hacer desde la visión de los pueblos indígenas. Así como lo dijo magistralmente Miguel León y Portilla, nunca desde la visión desde los vencidos. Señor presidente, celebramos este nuevo pacto entre la Federación y los pueblos indígenas. Ese pacto que le permite por primera vez tener a los pueblos originarios voz y voto, y que también reconoce al pueblo afromexicano desde Guerrero hasta Oaxaca esa deuda histórica de reconocer sus derechos constitucionales. Señor presidente, celebramos ese pacto y que a partir de hoy, cuando se hable de federalismo, se hable de los pueblos indígenas. Celebramos también que sea un oaxaqueño, que sea un paisano, que sea un amigo, Adelfo Regino Montes, el que encabece la tarea de los pueblos indígenas. ¿Para qué con su coraje? ¿Para qué con su pasión? ¿Para qué con su capacidad probada vuelva a sentirse el México profundo que debe de volver a ser protagonista de la vida nacional? Hoy, presidente, no tenemos a un hombre que viene a administrar, viene a un hombre que viene a transformar. Y quiero decirle que cuenta con Oaxaca, que cuenta con los pueblos originarios para enfrentar esos contrastes, esas desigualdades y empezar a reconstruir ese piso mínimo de desarrollo para que todo México alcance los bienes de felicidad y cultura de este mundo. ¡Que vivan los pueblos indígenas! ¡Y que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! A continuación, tendremos la presentación del Programa Nacional de Pueblos Indígenas por el licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Magepe mguktelkech yamets haagdau kot kadau kenyak ko yam de min de matste ko yam de min de hotte mochau de najuk mukke et yam zu yok schon a rohome al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Kotkopkach cham hachau de hanawin with the cop. It's ko cham
diolch soboch, hako it, hako nosh, dun ziam guk tehkich, win zandehkich ko dung tehkich, shurs betachtig ammedich, hegich megugich, benir sams amdovitp, yam ha agadaukot kadauken, nyakits, mehwin kaha. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Con la venia de quienes hoy presiden esta mesa, estimado señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, 21 de diciembre del 2018, nos da mucha alegría y sobre todo gran sentido de esperanza su visita a nuestro estado de Oaxaca, ahora en su calidad de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Para nosotros es altamente significativo que este acto lo realicemos en Oaxaca, tierra fértil de culturas y civilizaciones indígenas, epicentro de creaciones culturales y artísticas milenarias, incluyendo la cultura del maíz, la escritura prehispánica y los calendarios expresados bellamente en códices y pinturas murales. Lugar donde la autonomía tiene su mayor expresión con los 417 municipios que eligen a sus autoridades conforme a sus normas e instituciones democráticas. En suma, Oaxaca es la expresión del ser multilingüe y pluricultural de la nación mexicana, cuna de hombres y mujeres, artistas e ilustres, entre cuyos uno de sus hijos más destacados, como lo ha señalado el señor gobernador Alejandro Murat, es el licenciado Benito Juárez García, indígena zapoteco de San Pablo, Guelatao. Hoy es un día de fiesta, porque después de tanto olvido, indiferencia y exclusión, el gobierno de la República, que dignamente encabeza, voltea la mirada hacia nosotros, hacia nuestros pueblos y hacia nuestras comunidades, con la presentación el día de hoy del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, reafirmando su indeclinable compromiso de que por el bien de todos, primero los más humildes y los excluidos, de manera especial nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como lo ha dicho usted en reiteradas ocasiones. Con esta sabiduría de nuestros antepasados, podemos decir que después de una larga noche, hoy llega un nuevo amanecer para nuestros pueblos con el inicio de su gobierno, en el que juntos estamos empezando a construir la cuarta transformación nacional. Así como nuestros ancestros participaron en el movimiento de la independencia, en el movimiento de la reforma con Benito Juárez a la cabeza y en el movimiento de la Revolución Mexicana, hoy participaremos con usted en la refundación de la República, inspirados en nuestros valores comunitarios y en nuestros legítimos anhelos de justicia, democracia y libertad. Llegar a este punto no ha sido sencillo, hermanos y hermanas. Los pueblos indígenas hemos transitado en la historia de este país por su noche más larga y oscura, pues a pesar de ser el sustento de la composición pluricultural y la conciencia de la identidad de nuestra nación, a pesar de ser los descendientes de los pueblos
que habitaban en el territorio actual del país antes de la colonia, a pesar de conservar nuestras instituciones sociales, económicas, culturales y políticas dignas de admiración universal, y a pesar de ser los guardianes y protectores de la mayoría de nuestras tierras, territorios y recursos naturales, los pueblos indígenas, como usted lo ha señalado, señor presidente, y como usted lo ha dicho, aunque duela decirlo, han sido los más marginados, explotados y discriminados en una situación que incluso se ha llegado a calificar como de colonialismo interno. Por eso tiene alto significado que el día de hoy se presente aquí en la tierra de la diversidad indígena el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, programa que tiene como propósito fundamental cimentar las bases para construir una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afromexicanos, basada en el reconocimiento y respeto de sus derechos y garantías fundamentales. Para hacerlo posible, hemos dado un primer paso con la creación, señor presidente, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que será el nuevo espacio institucional donde se impulsarán todas las políticas públicas, proyectos y acciones del nuevo gobierno de la República con relación a nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Una nueva institución que estará al servicio de nuestros pueblos y comunidades y que dará una atención directa y cercana a nuestra gente con la creación y el fortalecimiento de los 133 centros coordinadores de los pueblos indígenas, como usted nos lo ha indicado. Y en este sentido, quiero agradecer, señor presidente, a nuestros senadores, a nuestras senadoras, a nuestras diputadas y diputados que han tenido el compromiso para aprobar esta importante ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Estoy seguro, estamos seguros que con esta nueva institucionalidad habremos de superar la visión asistencialista que se impuso a nuestros pueblos para intentar transformar su cultura o tratar de incorporarlos a una hipotética nación que los ha excluido. En esos casos fueron políticas públicas para la población indígena hechas desde afuera y desde arriba. Uno de los cambios sustantivos que se ha logrado con esta nueva institución es que los pueblos y comunidades indígenas pasen de ser objetos de las políticas públicas a ser sujetos de derecho público. Este cambio constituye un cimiento fundamental de la cuarta transformación nacional, por lo que habremos de consolidarlo en todo nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, convocamos a nuestras autoridades, organizaciones, comuneros y comuneras a sumarse a este esfuerzo de cambio y de esperanza. Se trata de aportar lo mejor de nosotros y de nuestra existencia colectiva para conformar el México pluricultural y diverso que siempre hemos construido y que siempre hemos anhelado. El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas que hoy presentamos tiene como objetivo general impulsar y garantizar el desarrollo y bienestar integral de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público en el marco de una nueva relación con el Estado mexicano para el ejercicio efectivo de sus derechos, el aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como el fortalecimiento de sus autonomías, instituciones, culturas e identidades mediante la implementación de procesos permanentes de diálogo, participación, consulta y acuerdo. Todo ello
está además en línea con los estándares internacionales y los grandes objetivos de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente recogidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los compromisos internacionales en el combate contra el cambio climático. Como usted ha enfatizado, señor Presidente de la República, el desarrollo regional que se plantea a partir de este Programa Nacional de los Pueblos Indígenas lo vamos a construir de abajo hacia arriba y partirá de las necesidades, demandas y aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas. Por eso, en el marco del programa que hoy estamos presentando, trabajaremos intensamente para construir los planes integrales de desarrollo regional en cada una de las regiones indígenas de nuestro país a partir de un amplio proceso de diálogo y consulta. El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas contempla también innovaciones históricas que transformarán la vida de los pueblos indígenas y afromexicanos. Entre ellos son fundamentales el reconocimiento de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano como sujetos de derecho público, la aplicación de criterios de territorialidad para la atención de los pueblos y la protección de su patrimonio biocultural, el respeto pleno a sus derechos fundamentales que les permita reconstituirse y organizarse regionalmente. En este contexto, señor Presidente, queremos destacar que con el apoyo del Gobierno de la República, los recursos públicos por primera vez serán asignados y podrán ser ejercidas directamente por comunidades y municipios indígenas, sin intermediación ni tutelaje. Sin ninguna intermediación ni tutelaje, tal como lo pondrá usted en práctica el día de mañana con el inicio de los trabajos para la pavimentación de los caminos rurales que comunican a las cabeceras municipales indígenas de nuestro estado de Oaxaca. El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas también plantea impulsar una reforma constitucional y diversas reformas legales sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano para poner nuestro marco jurídico nacional acorde con los avances que estos derechos han tenido en el plano internacional. No podemos seguir teniendo un marco jurídico alejado de la realidad de los pueblos, ni con formas, procedimientos y requisitos que, lejos de favorecerlos o facilitarles su funcionamiento, aniquilan sus potencialidades. En este sentido, las reformas, señor Presidente, son una condición necesaria para que nuestros pueblos puedan florecer y desarrollarse en armonía y prosperidad con las otras culturas y el medio ambiente. Al mismo tiempo, planteamos en este programa emprender una estrategia de diálogo y consulta que habrá de orientar el conjunto de las políticas públicas, que los contemple con base en los más altos estándares internacionales de derechos humanos, buscando siempre el acuerdo y el diálogo. Ciertamente, los retos y los desafíos son enormes y no hay fórmulas mágicas para resolver los grandes rezagos y carencias históricas y estructurales que nos aquejan y que no son solo de carácter económico. También están las resistencias culturales y etnocéntricas, incluso racistas, quizás los más difíciles de vencer. Pero estamos seguros que vamos en la dirección correcta y que estamos poniendo
las bases firmes para la construcción de un México para todos, en pie de igualdad, con nuestra diversidad, nuestras lenguas y culturas, en la construcción de un México pluriétnico y multicultural. Estamos convencidos, hermanas y hermanos, autoridades municipales indígenas que nos acompañan, señor presidente de la República, que conociéndolos de cerca y desde hace muchos años, los pueblos indígenas cuentan con su importante apoyo, porque como decía don Benito Juárez, el indígena zapoteco que unificó nuestra nación defendiéndolo de la agresión imperialista, como hijo del pueblo, nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad. Palabras que usted, con su presencia aquí en este recinto del Centro Cultural y de Convenciones en Oaxaca, pone hoy día en práctica al confiar en nuestros pueblos indígenas, al ponerlos en el centro de la agenda nacional y buscar su anhelada prosperidad y felicidad. Dios cohuyup, Winzen, presidente. Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos de México. ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación Nacional! ¡Viva el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos! ¡Viva Oaxaca! A continuación, tendremos las palabras de la ciudadana maestra María Luisa Albores González, secretaria del Bienestar. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Con el permiso, señor presidente, con el permiso de todos que nos acompañan en el presidio. Quisiera comentarles desde la Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social, tiene una misión muy importante. Y esa misión muy importante es lograr el bienestar de nosotras y nosotros los mexicanos. Es una institución, una secretaría muy noble, porque hablamos de abarcar todas las edades, desde mujeres en gestación hasta que la persona fallece. Y en todos los géneros. Y por eso es muy importante el día de hoy platicarles un poquito de nuestra tarea de la Secretaría de Bienestar. Comentarles que la Secretaría de Bienestar está planteada que esté situada acá, situada en Oaxaca. Y decirles que en lo personal nos llena de alegría y de gusto, porque de 570 municipios, 417 municipios son pueblos indígenas. Y también en los datos que nos dan las estadísticas de pobreza, sabemos que 8 de cada 10 hablantes de una lengua indígena en México viven en una situación de pobreza. Y el 35% una situación de pobreza extrema. Es por eso que debe estar nuestra Secretaría de Bienestar en este espacio. Quisiera comentarles y también antes de platicarles de 3 programas importantes de la Secretaría de Bienestar, me gustaría presentarles a la subsecretaria Ariadna Montiel. La compañera va a estar a cargo
de dos programas importantes en nuestra Secretaría. Y en nuestra Secretaría quisiera comentarles hoy de estos programas importantes. Y hay una diferenciación que a mí me gustaría que en este día tan especial, donde el compañero Adelfo nos compartió el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, viéramos esa diferencia que se traduce en el hacer. En el hacer, desde el momento en que nuestro presidente electo, el 1 de diciembre, en su primer discurso dijo: por el bien de México, primero los pobres. Pero no solo eso, los pueblos indígenas. Y en este sentido, quisiera comentarles esa gran diferencia. La gran diferencia que tendremos en dos programas hermosos, en dos programas que se han hecho, y que el primero que hizo posible este programa lo hizo el licenciado Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y es hoy decirles que va a haber una pensión universal para personas adultas mayores. Esa pensión universal para personas adultas mayores en otros territorios que no sean indígenas serán hasta los 68 años. Pero en todos los pueblos, territorios indígenas, se traduce a 65 años. Y esa es una cuestión de justicia social, porque una persona indígena vive menos. ¿De qué se tratará esta pensión? Es una pensión que corresponde a 1,274 pesos, donde bajará el recurso de manera directa, sin intermediarios, directamente a las personas adultas. Otro programa que también va a tener su diferencia y que es un programa hermoso es la beca, y esa beca es para 1 millón de personas con alguna discapacidad. Y va a tener su diferencia porque vamos a dar preferencia. Esta beca está programada para territorios que no sean indígenas en cumplir la edad de 0 a 29 años, pero en territorios indígenas se va a becar también a todas las personas de todas las edades. Esa es una gran diferencia en esta beca. Estamos hablando de traducirlo en un hacer de 1,274 pesos cada mes. También llegará de manera directa. Y eso es importante comentar. Estamos planteados y hemos iniciado como Secretaría de Bienestar, porque han estado las compañeras y los compañeros levantando un censo, y la instrucción de nuestro presidente es haber iniciado con todos los pueblos indígenas. Y ahí es donde vamos a empezar a traducir ese hacer. Hablamos de dos programas muy nobles: pensión universal a adultos mayores, la beca para personas con alguna discapacidad, y también comentarles que desde la Secretaría tendremos un programa muy bonito, un programa que se llama Sembrando Vida. Sembrando Vida es un programa que trata de hacer restauración productiva, reforestación en las cuencas de nuestro país. Desafortunadamente, ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que los lugares con mayor riqueza, y esa riqueza tiene que ver con la biodiversidad, con suelo, con agua, con flora, con fauna, pero sobre todo la riqueza de ustedes, compañeras y compañeros, la cultura de estos pueblos, resulta que son los lugares con mayor pobreza. Allí es donde queremos entrar con el programa Sembrando Vida, un programa que trata de volver a florecer el campo. Estaremos trabajando, así como lo comentó el compañero Adelfo. La Secretaría del Bienestar tiene en el centro al sujeto, a la persona, no a un beneficiario, a la persona. Este es el centro, sujeto. Pero hablamos también un sujeto con derechos. Y hablamos también desde una traducción, y ese es el programa Sembrando Vidas, entrar a permear más al sujeto social. De donde tenemos que aprender, hermanas y hermanos, son de ustedes,
de esas comunidades que nos muestran la solidaridad, la colaboración, el tequio, la faena, la mano vuelta. Y es así como en el caso del programa Sembrando Vida, va directamente a las asambleas ejidales, a las asambleas comunales, y desde ahí hemos estado trabajando el levantamiento de padrones. ¿Por qué platicarles de este programa? Porque este programa justo está entrando en 9 estados, y estos 9 estados son estados indígenas. ¿Y por qué iniciamos ahí? Porque es una cuestión de justicia social. Yo quisiera decirles, y quisiera decirles de mi corazón, que nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy contentas. ¿En qué sentido? En que la política no se dice en palabras, las políticas se dicen en haceres, y esto es una traducción de las cosas, de los haceres que vendremos a hacer acá en Oaxaca, en la traducción de poder venir y poder entregar esos apoyos a ustedes, y también estar trabajando de forma directa como ustedes, pero no como beneficiarios, ni haciendo políticas electorales, no, haciendo una nueva forma, una cuarta transformación, y eso lo haremos sumándonos. Mujeres de buen corazón, hombres de buen corazón. Tazocamatic, muchas gracias en náhuatl. A continuación, tendremos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos, me da gusto estar de nuevo en Oaxaca con ustedes, compañeras, compañeros. Se decidió por varias razones iniciar la presentación de este Programa Nacional de Pueblos Indígenas en Oaxaca. Decía yo, varias razones. Voy a mencionar algunas. Quizá la primera, la más importante. El pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Hay otras razones también importantes. De aquí, de Oaxaca, es el presidente que todavía gobierna con su ejemplo, el mejor presidente de México, Benito Juárez García. Y otras razones. La organización social de los pueblos. Conozco todo el país y les puedo decir que solo en Oaxaca el 80%, y eso no lo sabe mucha gente, el 80% del territorio son bienes comunales. $15% ejidal
y 5% privado. Pero 80% bienes comunales. Para que tengamos una idea, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Yucatán, donde hay también mucha población indígena, solo la mitad es propiedad social en esos estados. Y predominantemente ejidal. La menor cantidad de tierra es comunal. Eso hace en mucho la diferencia. Por esa propiedad comunal de la tierra es que, pienso yo, es una hipótesis, que se ha mantenido la cultura y la organización social comunitaria, ejemplar. Eso también no se ve en otras partes. Los gobiernos de usos y costumbres, que son un ejemplo no solo nacional, mundial. Mucha gente no sabe que la mayoría de las autoridades de los municipios de usos y costumbres no cobran, dan servicio. Eso no se sabe en México y en muchas partes. No se sabe que todos los miembros de la comunidad de un municipio de usos y costumbres tienen que dar servicio y lo hacen de voluntad y con orgullo. No se sabe que empiezan como topiles hasta llegar a ancianos gobernantes. Y que pueden estar en Nesa o pueden estar en Los Ángeles o en Nueva York trabajando, pero si les toca dar servicio, tienen que cumplir con su comunidad, con sus pueblos. Por eso, entre otras razones, se decidió iniciar aquí el Programa Nacional de Pueblos Indígenas. Además, aquí en Oaxaca, como complemento, va a estar pronto, muy pronto, ya la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Y un añadido, resulta que aquí en la Sierra Mazateca, cuando andaba en campaña, anuncié en Huautla que se iba a crear el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y por eso estamos aquí también, cumpliendo. La Sierra Mazateca, que así como la Sierra Norte se le conoce como la Sierra Juárez, esa Sierra Mazateca debe de bautizarse como la Sierra de los Hermanos Flores Magón. ¿Y qué es el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas? Como aquí se ha dicho, pues es destinar apoyos, recursos
Yo sostengo que como nunca, en beneficio de los pueblos, eso se va a demostrar. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Y vamos a apoyar. Quiero repetir algunos compromisos, así de manera general. Vamos en todos los pueblos indígenas, de todas las culturas de México, vamos a llevar a cabo acciones para beneficio de la gente pobre, de la gente más necesitada. Pero de todos los pobres, la preferencia la van a tener los pueblos originarios. Eso ya se definió. Si hay un programa, por ejemplo, el de jóvenes construyendo el futuro, que va a consistir en que el joven que no tenga trabajo va a ser contratado y se le va a pagar 3,600 pesos mensuales mientras se capacita. Va a estar de aprendiz. Este programa se va a aplicar en todo México, pero al 100% en los pueblos indígenas del país. Es decir, todos los jóvenes desempleados de comunidades indígenas van a tener este beneficio, este programa, para que se vayan formando, se vayan capacitando para el trabajo. Lo mismo en el caso de las becas para los que estudian en el nivel básico, los que estudian en el nivel medio superior, los que estudian en el nivel superior. En general, les diría que inclusive en el nivel medio superior, lo que tiene que ver con los colegios de bachilleres, las escuelas técnicas, las preparatorias, todos los que estudien en México en el nivel medio superior van a tener una beca mensual. Todos. Pero en el caso del nivel superior, la preferencia, como no va a alcanzar, porque son 300,000 becas, la preferencia la van a tener los estudiantes indígenas. Y en el nivel básico, lo mismo. Es para todos, pero primero los estudiantes indígenas. Lo mismo en la creación de las nuevas universidades públicas. Se van a crear 100, la mayoría en regiones indígenas del país. Ya María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, lo dijo, yo lo repito: para todos los adultos mayores va a haber pensión. Lo dije en la campaña y se va a cumplir. La pensión va a ser del doble. Les entregaban 1,200 pesos
cada 2 meses. Ahora van a ser 1,274 pesos cada mes. Y para las comunidades indígenas, a partir de los 65 años. Y afromexicanos. Vamos también a apoyar a las comunidades en toda la actividad productiva. Cada 6 meses van a recibir un apoyo los productores, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios. Van a recibir un apoyo para que puedan sembrar. Les digo que este apoyo, como todos los apoyos, esto es importante que se sepa, los van a recibir de manera directa. Es decir, ya no va a haber intermediarios. Por eso se está levantando un censo del bienestar, para que al adulto mayor le llegue directo, a la persona con discapacidad directo, al estudiante de la prepa su beca directo, al estudiante de la universidad su beca directa. Para cada beneficiario su apoyo directo. Va a haber una tarjeta. Nos dejaron estos que saquearon al país, pero ya se acabó la pesadilla. Nos dejaron un banquito, nada más, porque entregaron todo. Un banquito que se llama Bansenfin. Pues ese se va a convertir en un bancote. Va a ser el Banco del Bienestar. Y va a tener sucursales en todas las regiones, porque así se van a entregar las tarjetas y cada quien va a sacar lo que le corresponda por justicia. Les va a llegar. Nada de que soy del movimiento independiente Emiliano Zapata o del movimiento presidente Benito Juárez o de la antorcha mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir. ¡No! Ya no va a ser así. Se acabó el intermediarismo. Porque si se hace así, no llega. O llega ya muy menguado, con moche. Se acabaron los moches. Y ya que ando tratando este asunto, también quiero decirles que como hay toda la confianza en las autoridades municipales, sobre todo de usos y costumbres, los recursos vamos a procurar transferirlos de manera directa a las autoridades municipales de usos y costumbres. Mañana vamos a comenzar, porque voy a entregar los apoyos de manera directa a las autoridades de los municipios donde se van a construir caminos de
concreto, de cemento. Ya hemos hablado de esto, pero no está de más repetir. Son 570 municipios en Oaxaca, 417 de usos y costumbres y casi 300 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. ¿Y qué vamos a hacer? El compromiso es que en el sexenio vamos a pavimentar de concreto todos los caminos a las cabeceras municipales de Oaxaca. Y vamos a empezar mañana, que voy a entregar los primeros apoyos. Les voy a contar algo. Hace como 10 años que recorrí o terminé de recorrer todos los municipios de Oaxaca. Iba yo a los pueblos, a las comunidades, a los municipios, y la queja era de que les asignaban recursos para el camino, pero no llegaba. Hay un organismo que no sé, se llamaba en ese entonces CAO. Le llegaban los fondos al CAO y era un caos, porque ahí quedaban los apoyos. ¿Y saben qué decían? En ese entonces me acuerdo muy bien. Decían, es que las autoridades municipales, indígenas, de usos y costumbres no tienen capacidad técnica. Tenemos nosotros que manejar el presupuesto porque no tienen capacidad técnica. Yo decía desde entonces, ¿qué no van a tener capacidad técnica los herederos de los que construyeron Monte Albán? ¿Qué no van a tener capacidad técnica para hacer un camino? Los que están considerados como los mejores obreros del mundo en Nueva York y en Estados Unidos, los oaxaqueños. Los trabajadores de la construcción más reconocidos en Estados Unidos son los trabajadores de la construcción de Oaxaca. Era una patraña para robarse el dinero. Ya no va a ser así. Se le va a entregar su cheque a la autoridad municipal para hacer el camino. Y estoy seguro que ese dinero va a rendir. Se van a hacer bien los caminos y toda la gente, toda la comunidad va a cuidar esos recursos. Así vamos a proceder. No va a ser ni siquiera la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal. Esto se lo pedí al ingeniero Jiménez Espriu. Le dije, en el caso de la construcción de los caminos de Oaxaca, vamos a entregar los fondos de manera directa a los gobiernos municipales. Y es lo que vamos a hacer. Con eso nos va a rendir más el dinero. Vamos a iniciar nada más en Oaxaca con 2.600 millones de pesos para esos caminos. ¿Y cuál es la idea? Que la autoridad de los municipios de usos y costumbres, sin afectar la organización social, el tequio, que no se vaya a afectar, porque eso debe de mantenerse. Eso es una bendición. Cuando uno llega a un municipio de usos y costumbres, a Oaxaca, todo lo que está hecho, todo lo que está construido, lo ha hecho la gente con tequio,
es el pueblo, no es el gobierno el que ha hecho las cosas. Los palacios municipales, los templos, todo construido así, con techo. Entonces, no porque ahora va a haber recursos que se vaya a afectar esa organización. Tiene que mantenerse esa organización y esos recursos, utilizarlos para pagar bien a los trabajadores que sean de la comunidad. Nada de contratismo, de que se da el dinero a un contratista, ese contratista tiene que dar un moche a la autoridad, y luego, ¿qué hacen? Nada más pintan los caminos, ponen una capita de asfalto, los pintan y los inauguran, y en la primera temporada de lluvia volvió a hacer el camino de terracería. Ya, eso se acabó. Lo tiene que hacer la gente. Así como está este piso de concreto. Y para que haya trabajo, que la gente no tenga necesidad de irse a buscar la vida a otras partes, que se pague bien el trabajo en la comunidad y que no se use mucha maquinaria. Más uso de revolvedoras para que se dé trabajo y el dinero quede en la misma comunidad. Se beneficie la gente y se reactive la economía de los pueblos. Esto va a ayudar, junto con otros programas, ¿saben a qué? Entre otras cosas, de que ya no va a ser fácil de que le paguen una miseria a los jornaleros en el norte. Porque cuando no hay trabajo en los pueblos de Oaxaca, en los pueblos de la montaña de Guerrero, pagan lo que quieren allá en el norte a los jornaleros. Pero como va a haber trabajo aquí, si quieren trabajo allá, si quieren mano de obra, fuerza de trabajo, van a tener que pagar mejor a los jornaleros. Lo mismo en Estados Unidos. Va a haber trabajo en las comunidades. También vamos a llevar a cabo un programa para que, además de este apoyo cada 6 meses a los productores, se les compre su producto a precio de garantía. El maíz, el frijol, se va a comprar en los almacenes de Diconsa. Precio de garantía del maíz, 5,610 pesos la tonelada. Se le va a comprar. En el caso de el frijol, 14,500 pesos la tonelada. Y todos los cultivos básicos van a tener precio de garantía y se les va a comprar bien su producto. Lo mismo, va a haber mucho empleo porque vamos a sembrar en todo el país 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Aquí en Oaxaca hay contrastes. Por ejemplo, en la Sierra Norte, los que explotan los bosques lo hacen de manera ejemplar. Tengo hasta ganas de invitarlos a que nos ayuden a enseñar el manejo de los bosques de pino allá en Durango, en Chihuahua, porque aquí se explota muy bien el bosque. Los que tienen este recurso.
vamos desde luego a apoyar esas cooperativas, esas empresas comunitarias, para sembrar más, reforestar, porque el bosque da mucha renta, mucho beneficio, y además es cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza. Pero eso es en la Sierra Norte y en otras partes. Pero me ha tocado estar también en Santa María, en San Miguel, Chimalapa. Les cuento, ahí es distinto. No por culpa de la gente, sino porque no hay apoyo de nada. Los Chimalapas, esos dos pueblos, tienen como 600,000 hectáreas. Los dos pueblos. Sí. Bueno, 600,000 hectáreas. Y deben de habitar los dos municipios alrededor de 10,000 personas. 600,000 hectáreas. Pero ¿qué pasa? En aquel entonces, no sé ahora, se tenían que ir a trabajar a Estados Unidos, teniendo toda esa extensión de terreno, por falta de apoyo. Entonces, ya ahora los Chimalapas van a tener apoyo para sembrar madera, para poder producir y que no tengan necesidad de emigrar. Lo que deseamos con el alma es que la migración sea optativa, les diría hasta por gusto, porque el hombre siempre ha emigrado desde los tiempos antiguos, pero que no se tenga que emigrar por necesidad, por fuerza. Que la gente pueda trabajar y pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus culturas. Ese es el ideal, ese es el sueño que queremos que se convierta en realidad. Van a haber otros apoyos. Va a haber crédito ganadero a la palabra. Los que tienen sus tierras, sus potreros, que no tienen crédito, van a tener crédito en vacas, novillonas, sementales. Ese crédito va a ser sin intereses, a pagar en 3, 4 años con las crías. Se va a llevar a cabo este programa en Oaxaca y en todo el país. Vamos también a apoyar en la atención médica, que es un desastre. Todo el sistema de salud. No hay médicos, están abandonados los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales, no hay medicinas. No solo es Oaxaca, es todo el país. Por eso, cuando se hizo una consulta hace unos días sobre los 10 programas prioritarios, ¿saben qué programa sacó el primer lugar? El que tuvo más apoyo de la gente, el de la atención médica y los medicamentos gratuitos, porque lo exige la gente, por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por abyección, le pusieron la mira a el sistema educativo
y se dedicaron a humillar al magisterio, hablando de que estaba muy mal el sistema de educación, porque ese plan de la mal llamada reforma educativa lo impusieron desde el extranjero. Pero les puedo decir que está muy mal el sistema de salud, sistema educativo. Gracias a los maestros no está tan mal. Más que esto, no se ha dicho, pero dejaron caer por completo el sistema de salud. Y es gravísimo lo que está sucediendo. Bueno, ya llegamos a un acuerdo. Los 8 estados del sur-sureste van a tener una atención especial en todo lo que es el servicio de salud. Vamos a reforzar todo lo que es la atención médica. Se van a mejorar los centros de salud, se van a crear nuevos centros de salud, se van a terminar hospitales que quedaron a medias, abandonados. Va a haber abasto de medicamentos. Y aquí aprovecho para pedirle a los trabajadores de la salud que nos ayuden, que lo hagamos juntos. Hay como 80,000 trabajadores de la salud eventuales o que trabajan por honorarios. Los vamos a ir basificando poco a poco. Es mi compromiso. No me pidan, porque no voy a decir nada que no pueda cumplir. No lo voy a hacer así, de un día para otro. Lo tengo que hacer paulatinamente porque tiene que ver con presupuesto. Pero sí vamos a basificar a todos los trabajadores del sistema de salud y se va a homologar. ¿Qué significa esto? Que una enfermera va a ganar lo mismo en lo que llaman el sistema estatal que el sistema federal. Poco a poco vamos a ir resolviendo estos problemas. Quiero decirles aquí, y aunque no les guste, además respeto mucho la disidencia, el derecho a disentir, quiero decirles que para este programa y para otros estoy contando con el apoyo del gobernador de Oaxaca. ¿Qué pensaban que no lo iba yo a decir? Yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. ¿Y saben qué? Respeto la discrepancia. ¿Saben dónde hay un pensamiento único y siempre hay silencio y puro aplaudidor? En las dictaduras. En la democracia debe de haber pluralidad. Somos libres. Bueno, vamos también a cumplir con los compromisos que hicimos con el magisterio. Ya se enteraron de que envié una reforma constitucional para cancelar, derogar, abrogar, abolir la mal llamada reforma educativa. Sí se enteraron, ¿verdad? Bueno, hice el compromiso también que iban a salir todos los presos políticos. Ya estoy cumpliendo. Llevamos unos cuantos días, ya nada más les informo porque no puedo dar nombres por razones especiales, pero ya se han liberado nada más de Oaxaca 10 maestros que estaban presos en estos días que llevo.
Y ya se inició el proceso y van para afuera. Todos los presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Vamos a trabajar juntos, en unidad, en Oaxaca y en todo el país. Le informo al gobernador Alejandro Murat que en el presupuesto que presentamos se incluyen recursos para que se terminen, pero ya, en definitiva, las dos carreteras, la de Oaxaca a Puerto Escondido y la de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec. Vienen recursos en el presupuesto y vienen recursos también en el presupuesto para reparar toda la línea, toda la vía del ferrocarril del Istmo, porque vamos a desarrollar el Istmo de Tehuantepec con el apoyo de las comunidades, con el consentimiento, la consulta a los pueblos. Vamos a rehabilitar la refinería de Salina Cruz. Se va a modernizar, se va a ampliar el puerto de Salina Cruz. Se va a modernizar toda la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Vamos también a crear un mecanismo de apoyo en el Istmo. Va a ser zona libre. Vamos a empezar con la zona libre en la frontera norte. La segunda zona libre va a ser en el Istmo, para que se apoye a inversionistas y se puedan crear fuentes de trabajo. En todo el Istmo va a bajar el IVA, va a bajar el impuesto sobre la renta y va a aumentar al doble el salario mínimo, como lo estamos haciendo ya en la frontera. Es un proyecto para el Istmo de Tehuantepec. Bueno, yo no quería, la verdad, hablar mucho, ya me piqué. Termino diciéndoles que nos vamos a seguir encontrando. Sí, qué bien que me lo recuerdas. Tenemos ya recursos para la reconstrucción de los pueblos afectados por los sismos. Va a haber apoyo para que se mejoren las viviendas, se construyan nuevas viviendas, se haga la infraestructura educativa, de salud, que hace falta, que fue afectada por los sismos, y también la reconstrucción de templos, porque son parte del patrimonio cultural de los pueblos. Hay otras cosas, pero que mejor vayan hablando los hechos. Voy a estar visitando Oaxaca, todas las regiones, los pueblos, y tengan confianza, no voy a fallarles. Tengo convicciones, tengo principios. Dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. A mí no me va a atontar el poder, no me va a marear, porque tengo ideales, tengo principios. Y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Y esa la voy a seguir manteniendo. Prefiero dejarle a mis hijos
pobreza, pero no deshonra. Vamos a sacar adelante a México. Vamos a sacar de la pobreza a nuestro pueblo, porque vamos a acabar con la corrupción. Me canso ganso. ¡Que vivan los pueblos de Oaxaca! ¡Que vivan los pueblos indígenas de México! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que vivan los hermanos Flores Magón! ¡Que viva el presidente Benito Juárez! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A continuación se realizará la entrega de un presente al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por parte del gobernador del estado de Oaxaca, el maestro Alejandro Murat Hinojosa. Los invitamos a todas y todos a entonar respetuosamente el himno nacional mexicano junto a niñas zapotecas de la Casa de la Cultura Rosalino Hernández de San Bartolomé Quialana, Tlacolula, Oaxaca. Rogamos ponerse en lugar.